Ahora las panelistas que hoy nos van a acompañar en esta mesa redonda, que como decíamos es la segunda parte de este día que estamos dedicando a la gobernanza local para crear sistemas de cuidado. Les pido que les saludemos con un aplauso para que ya vamos sintiendo este cariño. Tenemos una mesa muy potente que además está rodeada por nuestra anfitriona. Se encuentra en la sala María Gómez Rueda, coordinadora de construcción de comunidad del municipio de Zapopan, que como decimos es nuestra referente, ha sido la persona que a lo largo de todos estos meses ha estado trabajando en representación del gobierno de Zapopan para que esta cumbre y congreso en Zapopan sea una realidad. Así que yo les pido un especial cariño para ella, un especial aplauso. Tema de cuidados y Zapopan, como ya ella nos va a contar, está siendo un referente en crear un sistema integral de cuidados. Así que María Gómez Rueda, muchas gracias por estos meses de trabajo, muchas gracias por esta moderación y la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, Liliana, compañera coorganizadora de esta cumbre desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos, a todes a un día más de la Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. Agradezco a todas y todos su participación, su colaboración para hacer de esta cumbre un éxito y pues bueno, hoy para mí es uno de los días más importantes de este evento. Todo ha sido importante y no puedo tener preferencias, pero un poquito sí en este foro. Hablar de cuidados es la agenda, el tema que nos requiere a todas y a todos desde no importa lo que sea que hagamos en nuestra sociedad. Relativamente es un tema novedoso, entre comillas. Hasta hace algunos años en la discusión política el tema de cuidados no estaba, ni siquiera lo teníamos contemplado en las mesas de discusión, en las mesas de debate, ni pensar que se hicieran políticas públicas alrededor del tema de cuidados. Y cuando el tema llegó a nuestros espacios, estoy segura que como a mí me pasó, a todas las personas que estamos aquí, posiblemente también tuvieron esa reacción cuando nos enteramos de qué es cuidar. Tan normalizado tenemos que las tareas de cuidado, las tareas de sostener la vida, las hagan las mujeres, que cuando estamos a punto de discutir cómo redistribuir el sistema integral de cuidados en nuestras sociedades, todavía no se entiende qué significa y cuál es la importancia de redistribuir estas tareas de cuidados. Y bueno, uno de los temas importantes de esta cumbre es poder justo dejar claro y poder hacer que este tema que se escucha súper grande, que no se puede desglosar, lo aterricemos en cómo podemos hacer para involucrarnos todas y todos, no importa desde dónde estemos, a cuidar, a sostener la vida. Urge un cambio cultural porque la vida está sostenida en los hombros de las mujeres y eso genera desigualdades, no solo desigualdades sociales, sino también desigualdades económicas y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Pues bueno, el tema que nos requiere hoy es cuidar. ¿Por qué y para qué necesitamos redistribuir el sistema integral de cuidados? ¿Y por qué necesitamos hacer un cambio cultural? Si empujamos todas y todos desde donde estamos, lo vamos a lograr, ojalá que en menos tiempo del que se supone. Estoy muy contenta de poder moderar este espacio con personas que han sido impulsoras de este tema, que han estado trabajando desde cada uno de sus espacios de manera fuerte para poder hacer este cambio cultural que necesitamos en todas nuestras sociedades. Con mucho gusto les presento a Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, diputada del Congreso del Estado de Jalisco, impulsora de un sistema integral de cuidados en Zapopan y ahora en el Estado de Jalisco, que somos el primer municipio en todo México en tener un sistema de cuidados, y mucho ha sido por la visión que tuvo la diputada Gaby Cárdenas cuando era regidora del Ayuntamiento de Zapopan, de impulsar este reglamento, y hoy, pues bueno, gracias a ella, a todo el equipo que se trabajó en conjunto desde el Estado, tenemos un sistema de cuidados estatal. Bienvenida. Es un honor también presentar a Carla Reyes.
Carla Reyes es peruana. Ella es jefa del área de la mujer e igualdad de género del municipio de Villa El Salvador. Bienvenida, gracias por estar aquí. Es un gusto para mí también presentar a Elian de León. Ella es asesora de la Secretaría Técnica de la Alianza Global por los Cuidados. Muchísimas gracias por estar aquí. Somos parte de la Alianza Global por los Cuidados desde hace ya 2 años y estamos muy contentas de poder estar dentro. Muchas gracias por estar aquí. Recibamos con gusto también a Alexandra Moncada. Alexandra Moncada nos visita desde Ecuador y es directora de Igualdad de Género del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha. Bienvenida. Y es un gusto también presentar a Mayela Rojas. Mayela Rojas nos acompaña desde Costa Rica y ella es gerente general del Grupo Mutual y vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Como ven, los perfiles de las mujeres que hoy estamos aquí enfrente son perfiles diversos, puesto que la agenda de cuidado necesita corresponsabilidad y todas y todos tenemos mucho que hacer para poder hacer una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria para las mujeres y también para los hombres, para todas y todos. Les voy a explicar cómo vamos a funcionar en la moderación. Voy a hacer preguntas detonadoras y van a tener oportunidad de responderlas. Van a tener 4 minutos para responder cada una de las preguntas y voy a usar estas herramientas para poder alertar que se les acaba el tiempo y la morada es cuando ya se termina. ¿Sale? Muy bien. ¿Estamos listas? Perfecto. Yo aquí les voy a medir. Y bueno, al final va a haber una ronda de preguntas también para que el público pueda contestar y podamos tener un diálogo entre todas y todos. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo podemos repensar la organización social de los cuidados desde lo local sin seguir reproduciendo la feminización del cuidado? Para eso le voy a pedir a la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez comience su intervención. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí compartiendo con todas y todos ustedes. Bienvenidas a Jalisco, bienvenidas a Guadalajara y bienvenidas y bienvenidos a Zapopan. Quiero empezar reconociendo y agradeciendo la generosidad de María y de todo su equipo por incluir al Poder Legislativo dentro de estas reflexiones y también por construir de la mano en este tema tan importante. María, muchísimas gracias. El tema de cuidados, gracias por hacer alianzas estratégicas y seguir empujando juntas esta agenda tan importante. Hoy aquí también en el auditorio veo a personas con las que hemos impulsado esta causa, como Mariana Ortiz y como Nancy y muchas otras que no están, pero que sin duda hemos hecho equipo para lograr lo que les voy a contar el día de hoy. Lo primero que tenemos que comenzar a repensar, y les digo convencida, que es el municipio, y me encanta que hoy estemos dialogando y reflexionando sobre el papel del municipio. Yo fui 6 años regidora aquí en Zapopan, cuando nuestro ahora gobernador era el presidente municipal, y yo estoy convencida que desde lo local, desde lo más íntimo, desde lo más cercano que es el municipio, se pueden lograr grandes cambios profundos, cambios estructurales. Y lo primero que quiero decirles es eso, ¿no? Que cuando uno recorre las calles, cada que tocas una puerta, cada que vas a una comunidad, cada que vas a un espacio público, lo que más encuentras ahí es a mujeres que están cuidando a una persona con discapacidad, a un adulto mayor, o a los nietos, o a los hijos pequeños, incluso los llevan a las discusiones al espacio público, y somos las mujeres las que estamos poniendo los cuidados al centro, el cuidar a la comunidad, el cuidar a otros, y es así como comenzamos a hablar de cuidados en Zapopan. ¿Cómo podemos repensar nuestra organización social sin seguir reproduciendo la feminización? Yo digo que lo primero es reconociendo que las tareas de trabajo no remunerado finalmente es trabajo. Hace un año
comenzamos a trabajar de la mano del INEGI para que en sus encuestas a nivel nacional pusieran estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes están cuidando en nuestro país? Unas preguntas muy sencillas, pero que nos permitieron tener los datos que les voy a decir el día de hoy, que están actualizados. Las tareas de trabajo no remunerado son trabajo y valen. Y es lo primero que tenemos que reconocer. Me imagino que ya han escuchado esta cifra, pero hay que decirla muchas veces. Estas tareas de trabajo doméstico y de cuidados en el hogar representan 8.4 billones de pesos si lo pudiéramos cuantificar, y en la economía de nuestro país representaría el 26.7% del Producto Interno Bruto. Es muy similar a industrias que son pujantes y que son preponderantes en nuestro país, como la industria maquiladora o la industria petrolera. De ese tamaño son las tareas de trabajo que estamos realizando las mujeres, y lo primero que tengo que decir es que estas tareas deben de dejar de estar en el tiempo, en la fuerza, en la vida de las mujeres, es decir, no pueden seguir y no podemos seguir sosteniendo la vida y la economía. Tenemos que repensar cómo nos tenemos que reorganizar, y primero que nada haciéndonos conscientes de que las tareas de cuidado son trabajo. María lo dijo bien, empezamos a hablar de este tema hace alrededor de 5 años y nadie sabía que eran cuidados, porque al final pues es un tema tan amplio, quienes necesitan cuidados, y jamás habíamos volteado a ver con estos ojos a las personas cuidadoras, con esta visión de políticas públicas integrales, con una visión de justicia social y con un enfoque de derechos, porque siempre pensábamos en las personas que necesitaban cuidados, pero nunca estábamos también mirando que las personas que están cuidando tienen derechos y que también teníamos que garantizarles pues todo lo que implica tener calidad de vida y una vida digna. Tengo mi tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahora toca el turno de escuchar a Carla Reyes. Adelante, Carla. Gracias, María. Bien, primero que nada, buenos días con todas y todos. Gracias también por la oportunidad a todas las compañeras panelistas. Aquí es una oportunidad muy valiosa de poder escucharnos y compartir nuestras experiencias desde diferentes puntos de vista, incluso de nuestras realidades. Para empezar, escuchaba que hace 5 años ustedes estaban conociendo un poco más de los cuidados. Sin embargo, yo vengo de un país, de un distrito, donde no hace más de 2 años, con mucho, decir año y medio, estamos hablando de cuidados como concepto inicial. Es lamentable, tenemos retrocesos, pero esto nos ha llevado a repensar también de qué manera replanteamos la organización social sin reproducir la feminización. Desde mi punto de vista hemos desarrollado también con el trabajo colectivo de las mujeres, y también una pequeña paradoja que, bueno, me permito explicarles ahora. Villa El Salvador es un distrito fundado en 1971, un poco más de 50 años, construido en base de organizaciones de mujeres. Sin embargo, también esta paradoja de poder ser liderado por ellas e invisibilizar y naturalizar los cuidados y delimitarlos desde un punto de vista, desde el cariño, el amor y la bondad, ha hecho que nosotros pongamos en agenda actualmente 5 puntos claves que van a responder a esta primera interrogante. Primero, hemos llevado la transformación del marco conceptual y simbólico, ¿no? Por ejemplo, hemos evolucionado de hablar desde la corresponsabilidad hasta ahora a cuidados, a un enfoque de cuidados como derecho humano fundamental para nuestro distrito y también en semejanza a nuestro país. Conceptualizar también nos ayuda a poder rediseñar estructuras dentro de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y esperemos también de nuestro gobierno nacional. Un segundo punto que hemos desarrollado también en Villa El Salvador, mi distrito, es que hemos construido y estamos en este camino de un modelo de gobernanza potente. Este modelo tiene que ser muy inclusivo, y si bien es cierto, dentro de nuestro país existen los ministerios de la mujer y también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y tenemos un proceso de fusión ahí que es un gran retroceso, hemos buscado generar 2 mesas de diálogo muy importantes que recoge también las voces de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil. Entonces, en Villa El Salvador hemos creado 2 mesas, una técnica exclusiva que junta a las principales gerencias del municipio de planeamiento, de presupuesto, de desarrollo social, y también junta a estos ministerios de desarrollo e inclusión social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de mi país.
para poder hablar de aspectos técnicos que nos permita avanzar hacia un sistema local de cuidados. Y por otro lado también tenemos una mesa que va trabajando desde el territorio, desde este conocimiento empírico de las mujeres, con las organizaciones, con las ONGs, con la academia. Entonces venimos impulsando un trabajo conjunto que nos permita tener más luces y amplias para poder lograr este sistema. En tercer punto, hemos apostado también por metodologías participativas que tocan fibras emocionales a través de diferentes espacios de encuentro, como festivales, como también mesas de diálogo intergeneracionales. Y un punto clave que no quiero dejar pasar, y que también lo comenté en mi participación el día lunes, es ver el arte como una herramienta de transformación social. Nosotros, para poder sensibilizar, reconociendo que estamos aprendiendo este concepto en nuestro país, hemos visto la forma de no solamente recuperar espacios públicos, sino también darle un mensaje. Y por eso creamos una metodología de murales que hablan, paredes que hablan de cuidados. Y visibilizamos no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a través de la muralización. Y vamos recuperando ya diferentes espacios públicos y la gente va interiorizando también cada que pasa con la movilidad qué significan los cuidados para nosotros, como un principal peldaño de estrategia cultural. Un cuarto punto es trabajar con las masculinidades. No podemos hablar de cuidados, de corresponsabilidad, si no involucramos a los varones, desde los más pequeñitos, desde estas estructuras educativas que nos permiten de repente en algún momento desagregar y dejarlos de lado. ¿Por qué? Porque tratamos de encasillar que, bueno, ellos no lo hacen como nosotras, ¿no? Ellos no tienen las mismas capacidades que nosotras. Pero para eso estamos, para poder aprender entre todas y todos, para poder enseñar y poder canalizar diferentes experiencias en el camino. Y como último punto que hemos desarrollado y quiero compartirles es este enfoque transformador en las escuelas, con niñas y niños. Es porque estas nuevas generaciones necesitan saber que los cuidados son parte del día a día, que necesitamos conocer y generar este puente intergeneracional que nos permita de repente que las niñas a futuro puedan también ser cuidadas, valoradas, y que este cuidado no solamente sea por el amor, como empecé diciendo, sino que sea desde una responsabilidad, desde la corresponsabilidad de las familias intergeneracionales e interseccionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Adelante, Emilienne de León, de la Alianza Global por los Cuidados. Muchas gracias, María. Antes que nada, gracias por la invitación a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, por supuesto al municipio de Zapopan, que es parte de la Alianza Global por los Cuidados desde hace 2 años. Y bueno, la pregunta es muy pertinente porque no solo es el tema de, digamos, de establecer sistemas de cuidado, sino cómo no continuamos feminizando esos sistemas de cuidado, ¿no? Porque es mucho más fácil, puesto que lo tenemos tan enraizado culturalmente y a nivel global. Y para ello les quiero dar un par de cifras, que ya más o menos se han mencionado. O sea, las mujeres dentro de un esquema de más o menos 6 horas diarias de cuidados, ponemos 75%. ¿no? Entonces ahí ya esa inequidad está. Pero eso se refleja también, y esto es según datos de ONU Mujeres, pero también según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, tenemos que mujeres que tienen hijos menores de 15 años declaran el 60% de ellas que no pueden estar en el mercado laboral. Y esto de lo que nos habla es un concepto de pobreza del tiempo de las mujeres. Es decir, los cuidados, y aquí coincido contigo, no es un asunto que las mujeres somos lindas, buenas y fuimos creadas para cuidar y adorar, porque además los cuidados también tienen una carga mental que nos puede llevar a no ser las mejores cuidadoras, y al rato hablaremos un poco de ella, ¿no? Pero ¿cómo liberamos el tiempo de las mujeres? Y esto también tiene que ver con que, si bien hace 5 años recientemente que sabemos de esta agenda, digamos, a nivel nacional y a nivel global, lo cierto es que es una agenda del feminismo de hace más de 30 años, de las economistas feministas que la han venido impulsando. Entonces, lo único, o una de las muy pocas cosas, por no decir lo
único que dejó bueno la pandemia es la realización de ver, de visibilizar cómo los cuidados estaban sobrecargados en las mujeres, como muchas mujeres se tuvieron que salir de sus espacios de trabajo porque no les era posible cuidar, atender y trabajar. Entonces, a partir de allí también entender eso. Ahora, ¿cómo quitarle la feminización? Yo creo que no es solo que digamos que tengamos servicios que liberan el tiempo, sino necesitamos la redistribución de esa carga y la reducción en las mujeres. Y esa redistribución no está solo a cargo del Estado, sino también a cargo de las familias y de la sociedad, que aquí concuerdo con lo que tú dices, tenemos que trabajar en masculinidades y particularmente a nivel de la educación básica, es decir, tenemos que empezar con las escuelas y con la currícula en las escuelas donde se integren los cuidados. Y voy a dar una anécdota muy simple. Hace muchísimos años yo trabajaba en un fondo de mujeres que daba subvención, que sigue dando subvenciones en México, que se llama Semillas, y se nos acercó una mujer rarámuri del estado de Chihuahua con un proyecto lindísimo, una escuela de preescolar que tenía en la sierra de Chihuahua, donde enseñaba con perspectiva de género. ¿Y cuál era su perspectiva de género? Que a la hora del almuerzo los niños tenían que poner la mesa y servir la comida y las niñas poderse sentar también a comer junto con ellos. Es decir, ¿cómo transformamos culturalmente que el hombre puede cuidar a sus hijos y que debe disfrutar de cuidar a sus hijos? Nos hablan de familias disfuncionales porque las mujeres nos integramos al trabajo. Necesitamos que los hombres se integren al cuidado de las familias, ¿no? Y de la comunidad, porque no solo cuidamos a la familia, sino a la comunidad, es decir, somos las encargadas, las que estamos con la junta de vecinos, con lo que sucede en las calles, etc. Entonces necesitamos no solo y con eso termino, no solo la parte de la educación básica, pero también campañas. Y en ese tipo de campañas de comunicación, los festivales, el arte que aquí nos acaba de mostrar Carla, son herramientas ideales. Necesitamos festejar los cuidados de tal manera que las resistencias para los hombres sobre el tema de cuidados, que nadie quiere lavar trastes, pero pues los trastes ahí se quedan, entonces tenemos que poder festejar qué significa cuidar a la sociedad y cuidarnos entre todas, todos y todas. Mujeres racializadas, aquellas de los territorios marginados. En la actualidad, en mi país, con una tasa de violencia, de homicidios de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, el país en estos momentos más violento de Sudamérica, y donde cada 21 horas muere una mujer. Los cuidados a las infancias, de las personas con discapacidad, siguen a cargo de las mujeres, en esos territorios donde impera el terror y la violencia. Y creo que es importante decirlo, que esto es funcional al Estado neoliberal, de extractivismo, de narcotráfico que existe en toda nuestra región. Entonces, atender los cuidados también implica atender esas economías y esas violencias. Desde una mirada feminista y popular, lo primero, por supuesto, es levantar la voz y decir, el cuidado no es un problema privado, es un tema político, importantísimo. ¿Y nosotros qué hacemos? Sobre todo en Pichincha tratamos de impulsar la reorganización de los cuidados desde los territorios, construir redes comunitarias, solidarias, autogestionadas, que no reemplacen al Estado, sino que lo interpelen, lo empujen a asumir su responsabilidad. Esto significa, por supuesto, crear espacios de acompañamiento a personas con discapacidad, adultos mayores, armar centros de apoyo escolar, comedores populares, redes de acompañamiento a personas mayores, huertos comunitarios, zonas también donde se cuide la Pachamama, lo que nosotros hablamos en nuestra cultura andina, donde se cuide el agua, gestionados colectivamente, donde se valorice el trabajo de cuidados como un bien común, no como una caridad. Además, es necesario realizar, por supuesto, como ya se ha dicho aquí, campañas para que los hombres, nuestros compañeros, asuman ese trabajo también de cuidados que realizan ahora las cuidadoras. Pero ojo, no seguir feminizando los cuidados también involucra no solo incorporar a los hombres en esto, sino también romper ese mandato que tenemos en este momento en nuestro país de que los cuidados tienen que ser mercantilizados.
Quien tiene mayores posibilidades tiene mejores condiciones de cuidado. Quien no tiene esas posibilidades, como ya lo dijeron aquí, tiene pobreza de tiempo y tiene que arreglárselas para cuidar. Entonces quiere decir también exigir políticas públicas desde lo nacional. En nuestro país, los gobiernos locales en este momento tienen muchos desafíos, por ejemplo, para contar con fondos que les permitan actuar. No se cumple con la ley que manda que los gobiernos tengan esos recursos y por lo tanto es también importante hablar de justicia en los territorios, de esa justicia económica y esa justicia que además atienda a las condiciones de las mujeres cuidadoras. Esas mujeres cuidadoras que hacen trabajo remunerado del hogar, sin derechos laborales para quienes cuidan, sin desmercantilizar el cuidado, no hablamos entonces de una política de hogar. En síntesis, repensar el cuidado desde lo local en un contexto de despojo y violencia es un acto de resistencia y de construcción de otro mundo posible. En esto estamos esforzándonos en Houston. Gracias. Muchas gracias. Adelante Mayela Rojas. Muy buenos días. Primero que todo, un caluroso saludo desde Costa Rica a los mexicanos y mexicanas que han hecho cosas tan importantes, avances tan significativos en el tema de igualdad de género y por supuesto en el tema de corresponsabilidad social de los cuidados. Vivimos la revolución más grande que ha tenido la humanidad, una revolución silenciosa. La salida de la mujer del ámbito privado al ámbito público. Y es una revolución que hacemos todos los días. Vivimos un milagro día a día cuando un niño llega a una escuela, cuando un adulto mayor llega a un centro, a una cita médica, cuando un enfermo llega a un consultorio. ¿Qué pasaría si no estuviera todo ese respaldo detrás de ese cuidado? Y saber, como antes lo dijo la señora diputada, doña Gabriela, aquí en México un 26.5% del Producto Interno Bruto implica ese costo, ese trabajo no remunerado. En Costa Rica un 25,5%, un dato que tengo, pero como de hace un par de años, o sea que debe andar similar. Y en eso, en nuestro país, un 18.5% es el trabajo remunerado de las mujeres. El de los hombres está un poquito para abajo, bastante, un 6,5% aproximadamente. Represento al Grupo Mutual, que es una entidad financiera, el 9º grupo financiero del país. Si, como dice aquí la compañera Alexandra, Ecuador tiene 17 millones de habitantes, en Costa Rica somos 5 millones de habitantes, todavía somos más pequeños, ¿verdad? Aquí se ríen de ver cómo es cualquier ciudad acá de México, ¿verdad? Ustedes con esta población tan grande que tienen. Hace 13 años decidimos ser una entidad sostenible, esto es dar resultados no solo financieros propios del giro de negocios, somos un conglomerado financiero compuesto de bolsa, corredora de seguros, social administradora de fondos de inversión y lo que se llama Grupo Mutual como tal, en donde nuestro core de negocios es el financiamiento y ahí el financiamiento de vivienda y las demás labores financieras. Hemos visto cómo hace 13 años nos medimos y encontramos que había una brecha de género, empezando por nuestra junta directiva corporativa constituida por 7 hombres. 13 años después es una junta directiva integrada por 4 mujeres y 3 hombres, y esto fue gracias a la visión de esos 7 hombres que dijeron: si hacemos productos y servicios para mujeres y hombres, si el 95% de las decisiones de compra de vivienda es de una mujer, es de las mujeres, y si el 80% de las decisiones de consumo de un hogar, el 80% de esas decisiones las hace una mujer, necesitamos tener la visión de mujeres en esos productos y servicios que sacamos todos los días. Entonces, aparte de ser un tema de derechos humanos, es también que trabajar con mujeres es un buen negocio. Eso es definitivo y eso lo revelan los datos. Retener y atraer personas al lugar de trabajo cada día es un reto mayor, y para esto necesitamos tener ambientes diversos, ambientes inclusivos, ambientes en los cuales haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Las mujeres no queremos que se nos regale nada,
queremos una oportunidad. Y creo que en eso es lo que hay que trabajar, oportunidades para que haya igualdad de condiciones para acceder a los puestos, sostener y retener el trabajo. Nuestro enfoque como grupo financiero privado siempre ha sido de hombres y mujeres trabajando para un fin común, para una mejor empresa, para una mejor familia, para un mejor país y para un mundo mejor para todas las personas. ¿Por qué? Porque necesitamos del aporte de los hombres y de las mujeres. Una junta directiva de solo 7 hombres no está bien, pero tampoco estaría bien una junta directiva de 7 mujeres. El caballero conoce de esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante manejar estos datos. Si no lo hacemos por un derecho humano, veamos la perspectiva del negocio, porque muchas veces al empresario le tenemos que hablar con los datos. ¿En qué invierto tiempo, tesoro y talento? En los resultados financieros de la empresa. Y hay una superintendencia de entidades financieras, de seguros, de todo, que ve los resultados que tenemos. Por amor, no nos van a tomar en cuenta esto. De manera que, bueno, acá ya me sacaron la tarjeta morada, ya vamos terminando. El tema es cuál es el eje, la educación desde el hogar, escuela de padres y madres para enseñar a cómo educar. La primera educación está en la casa y luego en la escuela con actividades como los que nos dice Emilien, y de ahí el colegio y la empresa. La empresa como una trinchera de información para que esas personas lleguen a la casa con esos conceptos muchas veces novedosos, para ver cómo desde ahí se elabora y se tiene un impacto en el sistema educativo para un cambio de pensamiento cultural, que es el reto más grande que tenemos en todo el mundo, en todo el mundo. Gracias. Sin duda, el mayor reto que tenemos para poder generar esa transformación social que necesitamos en nuestras sociedades es lograr ese cambio cultural, y es importante hacerlo a través de diversas estrategias. Bien lo comentaron nuestras ponentes, podemos utilizar estrategias a través del arte, la educación, la sensibilización, las capacitaciones, para poder aspirar a tener este cambio cultural que necesitamos. También nombraron la importancia de que los gobiernos locales tejan alianzas con las organizaciones internacionales, porque es a través de los gobiernos locales en donde podemos hacer realidad todas esas propuestas que nos hacen las organizaciones internacionales para poder aterrizar las estrategias. Y bueno, pues tenemos una gran tarea, seguir siendo la resistencia, detener el retroceso ante un panorama mundial en donde son por mayoría las juventudes quienes están llevando a los gobiernos antiderechos a tener el poder. Y pues bueno, necesitamos seguir uniéndonos para seguir siendo la resistencia. Y sin duda el cuidado también es un tema político, por eso estamos aquí hablando del tema de cuidados con perspectiva de corresponsabilidad. Ahora voy a la siguiente pregunta para nuestras ponentes. ¿Qué estrategias concretas han impulsado desde sus ámbitos de actuación para garantizar el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, el derecho a no cuidar, sin que estos derechos entren en conflicto entre sí? Adelante, diputada. Tanto que decir y tan poco tiempo, pero encantada. Primero que nada, asumir que las tareas de cuidados y de recibir cuidados es una actividad plenamente humana y que se tiene que abordar con mucha ética y responsabilidad. Tenemos que generar democratización de los cuidados, escuchar a quienes necesitan recibir esos cuidados y también a quienes los están dando, o encontrar qué podemos hacer a través de la democracia y de la construcción, de la consulta, de la amplia escucha, qué podemos hacer para liberar a las personas cuidadoras, que principalmente son mujeres, de estas tareas. En la parte que a mí me toca, que es la legislativa, no me ha tocado ejecutar
y ver caminar, bueno, me ha tocado ver caminar a este bebé, este reglamento. Sin embargo, a mí me ha tocado hacer el andamiaje legislativo. Creo que es un punto clave. Como concejal, por supuesto, que nos enfocamos en dejarlo blindado en reglamentos. Primero modificamos el reglamento de la Administración Pública Municipal. Ustedes seguramente ya escucharon la conferencia magistral del presidente municipal, en donde el enfoque prioritario es cuidar a la niñez, es esta perspectiva de infancia, es esta perspectiva de género y cómo todo su gobierno, su presupuesto, sus reglamentos están alineados para cuidarlo. Desde la Dirección de Obras Públicas a la Dirección de Aseo, de Medio Ambiente, de Ciudad de las Niñas y los Niños, que aquí está Marce. Es decir, todas tenían este enfoque. Entonces, lo primero que hicimos fue dejar en el reglamento que las coordinaciones, absolutamente todas, así como la jefatura de gabinete, tuvieran sus obligaciones y facultades, las tareas de cuidados, que diseñaran políticas públicas, que pudieran asignar una partida presupuestal, porque si no lo dejas en un reglamento, jamás esa dirección o esa coordinación va a poder ejercer un solo peso en favor de acciones de cuidados. Luego dejamos el reglamento para crear el Sistema Municipal de Cuidados. Posteriormente entra en vigor, se instala la Junta del Sistema Municipal de Cuidados, en donde también se hizo una consulta, que es lo que les digo, ¿no? Hay que escuchar a quienes cuidan, hay que escuchar a quienes reciben cuidados, pero también hay que escuchar a las empresas, hay que escuchar a los gobiernos en todos sus niveles para ver qué servicios de cuidados pueden brindar y cómo entonces desde esa consulta y amplia escucha podemos crear programas y planes de cuidados. Ahora creo que Zapopan ha dado pasos agigantados, como siempre es un gran municipio, un laboratorio de innovación pública, en donde no han parado ahí, ya abordaron el reconocimiento, la redistribución, van en la remuneración de los cuidados, pero además tienen una dirección de cuidados sociales que tiene una persona a cargo de diseñar la política pública y bueno, han avanzado bastante en ese sentido. Pero creo que la clave está en dejar un reglamento para que pueda tener continuidad. Y hablando de concejales y municipios, creo que la reelección permite, no sé si en sus países o en sus municipios hay este mecanismo de participación ciudadana de la reelección, porque ha permitido ver cómo evolucionan estas políticas públicas que son de medio y largo plazo. Luego, cuando llegamos al Congreso, salgo de Zapopan, compito al distrito local como diputada y lo primero que hicimos fue poner una iniciativa para reconocer en nuestra Constitución del Estado de Jalisco el derecho que tienen todas las personas a recibir cuidados dignos. Las personas adultas mayores, niñas y niños en primera infancia, personas con discapacidad y por otro lado también el reconocimiento a quienes están cuidando y a quienes están realizando tareas de trabajo del hogar. Tareas, las amas de casa, todas estas tareas están ahí reconocidas en la Constitución y luego avanzamos a crear un sistema estatal de cuidados. Agradezco a la Alianza Global por los Cuidados porque también nuestro Poder Legislativo ha firmado un acuerdo que no es un papel, que ha sido un compromiso de facto y de acto de cómo tenemos que construir y ir caminando juntas y juntos. Agradezco la asesoría y acompañamiento de la Alianza, de Oxfam y de todos los organismos internacionales para poder dejar un sistema estatal de cuidados y ahora ya vamos en el reto del financiamiento. Cómo desde el Estado, ya instalada la Junta, va a poder diseñar más políticas públicas, que dicho sea de paso, pues acá ya tenemos la remuneración, el tema de apoyo a mujeres trabajadoras con guarderías y estancias infantiles, el tema de nuevas masculinidades, talleres, el repensar todas y todos cómo nos organizamos y cómo las tareas de cuidados dejan de ser un asunto privado, un asunto de las mujeres, y es una tarea de todas y todos. Eso nos hemos dedicado a hacer, a tejer con el municipio, con el Estado y alzando la voz con la Federación. Hoy nuestra lucha va porque más municipios tengan sus reglamentos de cuidados, ahí vamos avanzando, ya tenemos como 15 municipios, y bueno, ya les contaremos más en la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Adelante, Carla. Bien. Bueno, esta segunda pregunta me hace primero reflexionar en el sentido de cómo estamos nosotros en este momento, ¿no? En el Perú, si bien es cierto, como lo mencioné, hemos tenido, efectivamente lo que señala la diputada es cierto, ¿no? A veces se piensa que los cuidados son parte del entorno privado y es algo que en el Perú nos lo han hecho saber incansablemente y nos han frenado 4 proyectos de ley señalando que los cuidados es un tema que concierne solamente a la familia, no al Estado.
y por eso nos han frenado en nuestro Congreso actualmente, ¿no? Entonces, en ese marco también nosotros como Villa El Salvador, como área de la mujer y igualdad de género, que hoy me honro en representar también de mi país, nos hemos plantado bien firmes para saber con qué herramientas contamos. Agradezco de manera especial a ONU Mujeres por creer en Villa El Salvador, por creer en nuestro despacho y por creer que podemos generar acciones que pueden ser el principal peldaño para poder lograr tener un sistema nacional de cuidados en el Perú. Desde ese lado, viendo qué aliados estratégicos contamos, qué tenemos que hacer para poder avanzar, es plantear un diagnóstico integral. Este primer diagnóstico hizo mapear a las zonas más vulnerables de Villa El Salvador. Entonces, como una buena práctica, empezamos desde su escucha, reconociendo sus voces, reconociendo también las necesidades que tenían. O sea, era incansable ver, por ejemplo, en una zona llamada Cerro Papa, en nuestro distrito, que una mujer tiene que cargar todos los días con su niño, lamentablemente en situación de discapacidad, todos los días 700 peldaños de escalera del cerro, sin acceso, sin nada. Entonces, llevar esa realidad al municipio no solamente ha sido un reto, sino ha sido importante generar una estrategia primigenia en cuanto al recojo de información desde la misma gente. Es por eso que se permitió identificar a 372 familias con necesidades de las zonas más vulnerables de Villa El Salvador, que no solamente fue desde un caso burocrático que necesitábamos ver datos, sino necesitábamos saber desde su punto de vista cómo es que ellas están viviendo esta situación diferenciada, que sienten que no están siendo escuchadas. Paralelamente, viendo ya que esta realidad existía y nacía desde las mujeres que están viviendo una situación de riesgo también en nuestro distrito, se planteó desde estas mesas de trabajo que les mencioné anteriormente, realizar un diagnóstico participativo, porque cómo nos enfrentamos a nuestro gobierno regional, a nuestro gobierno nacional, y digo enfrentamos porque necesitamos llevar la propuesta como tal, si no tenemos un sustento real, la información. Entonces hemos planteado, y que estamos ahora en construcción, de realizar un diagnóstico participativo en 14 sectores de nuestro distrito, porque si bien es cierto, manejamos una idiosincrasia distrital, también podemos ver que hay grupos diferenciados en Villa El Salvador, que quizás los que están en el centro no tienen las mismas oportunidades que la periferia de nuestro distrito. Entonces, como hechos de buenas prácticas puntuales, son estas dos: el recojo de información para poder sistematizarla. Y esto nos va a sumar al derecho al cuidado, ¿no? Y cómo vamos generando estrategia. También para asegurar el derecho a cuidar, hemos realizado la formación, el fortalecimiento de capacidades de estas cuidadoras. Viene ahí en la profesionalización del cuidado. También como ONU Mujeres hemos diseñado diferentes estrategias para poder darles herramientas a las mujeres cuidadoras de forma diferenciada. Donde ha primado primeros auxilios, ha sido como que el boom, la estrella de toda esta formación, de este módulo de capacitaciones. Y un punto sumamente importante, que es una buena práctica que resalto, es creer en las juventudes que estamos liderando diferentes espacios de los municipios. Las juventudes que estamos en el servicio público, en el funcionariado público, tenemos toda la posibilidad de creer, porque también nos encontramos sensibilizados. Y dentro de esta buena práctica de creer en las juventudes está el fortalecimiento de capacidades de todo el personal municipal, desde la cabeza hasta de repente los compañeros de planta, que nos permitan también hacer un sistema sensible y sostenible en el tiempo, porque probablemente nosotros como funcionarios públicos somos aves de paso y tenemos que asegurar una sostenibilidad para que nuestros planes funcionen y puedan tener esto que nosotros el día de hoy estamos soñando en Villa El Salvador. Gracias. Aprovecho para explicar muy brevemente qué es la Alianza Global por los Cuidados. Es una plataforma global creada, emanada del Foro Generación e Igualdad, organizado por ONU Mujeres con los gobiernos de México y Francia en el 2021, y que emerge en México al final de ese foro, con la convocatoria, y lo lanza el gobierno de México a través de ONU Mujeres en alianza con ONU Mujeres. Entonces esta plataforma hoy día
un poquito más de 4 años de haberse lanzado, tiene 280 miembros, es una plataforma multisectorial donde hay gobiernos nacionales, estatales, locales, hay organismos internacionales, no solo mujeres, CEPAL, PNUD y otros, hay sindicatos de cuidadoras que son muy importantes a nivel regional y global, hay ONGs, hay academia, hay filantropía y hay empresas también, ¿no? Entonces, el objetivo de la plataforma es promover la agenda de cuidados a nivel global y en ese sentido una de las estrategias que hemos tenido es la de intercambio de experiencias. Entonces se hacen seminarios de intercambio de experiencias. Voy a narrar aquí unas cuantas experiencias locales que vale la pena tener en cuenta de cómo se concretiza el derecho a los cuidados y a cuidar. Entonces una de ellas es que ya se ha hablado, las manzanas del cuidado en Bogotá. Y aquí lo que quiero también recalcar es que si bien es fundamental lo que la diputada Gabriela Cárdenas nos decía, o sea, hay que anclar no solo en las leyes sino en reglamentos para que no nos los borren, también podemos ver mujeres y personas con voluntad política que aún sin un marco legal se lanzan a crear las manzanas del cuidado y se lanzan, y aquí quiero decir, se habla mucho de financiamiento, pero también hay muchas instalaciones y mucha infraestructura en las localidades, en las municipalidades, que puede ser utilizada y reconvertida para hacer espacios de cuidado. Entonces las manzanas son uno. En el gobierno de la ciudad, bueno, en la delegación de Iztapalapa, donde la ahora jefa de gobierno fue alcaldesa, lanzó lo que se llamaron las utopías, muy similares a las manzanas del cuidado, y acaba de lanzar una estrategia similar y más amplia que se llama las casas de las 3 R's, ¿no? Reconocimiento, redistribución y reducción. Y en esas casas, muy brevemente decir que las mujeres contarán con lavandería popular gratuita. ¿Por qué? Porque lavar la ropa le quita mucho tiempo a las mujeres. Comedores comunitarios, casas de día para adultos mayores, centros de atención para personas con discapacidad que incluyen rehabilitación, no solo el cuidado, sino la posibilidad de rehabilitar, y una sala de El reto es cuidar, orientada a sensibilizar a los hombres sobre incorporarse a la agenda de los cuidados. También del otro lado del charco, como decimos, en Barcelona, ¿no? Tenemos políticas como el proyecto Concilia, en el que las mujeres de Barcelona pueden acceder a espacios de cuidado de niños para liberar sus tiempos. Pero quiero poner aquí un poquito de énfasis, no solo en lo urbano, sino en una política reciente que la presidenta, nosotros no tenemos un sistema en México nacional de cuidados, todavía hay una ley en el Senado que todavía se está analizando, pero la presidenta ha lanzado como parte del inicio del sistema nacional de cuidados las guarderías que están en una institución que se llama, que se encarga de las infancias y de las personas vulnerables. Entonces, bueno, el lanzamiento de guarderías es muy importante en el país, pero también ha lanzado un programa de corte rural a través de la Secretaría y que quizá no lo vemos como cuidados, pero que tiene un componente de cuidados muy importante. Y son a través de la Secretaría de Energía y de su subsecretaría de la transición energética, porque la presidenta está muy comprometida con todo ese tema, ha lanzado un programa en lo rural de estufas eficientes de leña. Y esas estufas eficientes de leña están piloteándose en este momento en municipios del estado de Michoacán y de Puebla. ¿Con qué objeto? Por un lado, reducir la carga y el tiempo que las mujeres ocupan en traer leña para cocinar y calentar y demás. Y por supuesto, y eso en sí mismo es una estrategia de cuidados, reducir el tiempo que las mujeres usan en eso, pero también estufas que no generen emisiones tóxicas para las mujeres y las familias. Y ahí también estamos hablando de la parte de salud y del cuidado de la salud, ¿no? Y finalmente, en la parte de movilidad, un ejemplo que también surgió en la alcaldía de Iztapalapa, pero que hoy se expande en toda la Ciudad de México, son los caminos seguros. Porque hablábamos de cómo las mujeres no se mueven con la seguridad que requieren. Entonces, iluminación, cuidado, cámaras de seguridad, etc. Entonces, pongo como ejemplos que se están dando y cómo en lo rural se pueden hacer cosas muy concretas que caerán en lo local. Pero hay una dialéctica entre lo nacional, estatal y local que hay que tener en cuenta cuando hablamos de derecho al cuidado, a ser cuidado e incluso a no cuidar. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas
gracias, María. Yo quisiera decirles primero que la agenda y el sistema de cuidados en Pichincha no está complementado, estamos en un proceso. Y creo que ese proceso también, como se ha dicho aquí, es un proceso en diálogo con las organizaciones de sociedad civil. La agenda que hemos creado precisamente va en ese sentido. ¿Qué hicimos primero? Además hemos aprendido de otras experiencias, inspirados, por ejemplo, en el mismo programa Chile Cuida, armamos un padrón de cuidadoras, de aquellas mujeres que ya son atendidas por la prefectura. Son 7.000 mujeres que son aquellas que están en los sectores más vulnerables, en los territorios rurales más dispersos y que están en situación de pobreza, que no tienen el respaldo ni el reconocimiento, por ejemplo, de seguridad social. Con ellas empezamos este proceso de cuidados. ¿Qué hicimos? Primero, asegurar que tienen un acceso a los sistemas de salud. Nosotros contamos con 11 centros de salud, están ubicados en diversas partes de la provincia, pero también con un servicio itinerante que llega a través de ferias a varias localidades, sobre todo las más dispersas. Ahí las mujeres tienen acceso a más de 20 especialidades en salud, en acupuntura, también en interrupción del embarazo por violación, que está legalizado en el Ecuador. Luego, segundo, considerando las condiciones del país y la violencia que sufren las mujeres, tenemos un servicio de atención y de cuidado de la salud mental y en general de la protección frente a las violencias. Lo llamamos los centros Guarmi Pichincha. Guarmi en quichua es mujer. Y ahí brindamos servicios de salud mental, acompañamiento social, patrocinio legal gratuito y también ofrecemos tiempo libre con dignidad. Para las mujeres pues tenemos salas lúdicas para que sus niños y niñas puedan estar ahí mientras las mujeres atienden su salud mental. Brindamos también en estos centros, están vinculados a lo que llamamos los centros Pichincha Bicentenario. Realmente esos son los nodos de nuestro sistema de cuidados. Ahí tenemos una red de 6 centros, son plataformas de servicios, aparte de encontrar servicios de salud, de cuidado mental. También tenemos formación para emprendimientos y finanzas populares, de manera que las mujeres puedan ahí adquirir otros conocimientos, tecnificación. Y estamos organizando un acceso preferente de las mujeres a espacios de recreación, de cultura y turismo, porque como lo sabemos bien, cuidar también requiere el autocuidado, no debe ser sinónimo de renunciar a uno misma. Tercero, trabajamos también por este derecho a no cuidar, fortaleciendo las escuelas deportivas. Contamos con más de 120 escuelas deportivas para niñas, niños y adolescentes, así como 50 clubes, que los llamamos los clubes de los invencibles para adultos mayores. Ahí van los niños, los adolescentes, los adultos mayores y libera eso el tiempo de las cuidadoras. Además, promovemos la formación de círculos de mujeres, de defensoras de derechos humanos, de comités de usuarias de nuestros servicios. ¿Qué queremos? Que las mujeres se encuentren, no solo disfruten del tiempo, también se conecten, se organicen en torno a sus derechos. Lo más importante de todo esto es que buscamos hacerlo de manera articulada y creo que es un desafío. Los gobiernos locales, y en mi país esto no es único, no es así, es que hemos tendido a tener sectores parcializados. Por aquí funciona el tema de la economía solidaria, por acá el tema de salud. El desafío es cómo nos articulamos, cómo aseguramos procesos integrales de cuidado para todos y todas. Finalmente es revalorizar el trabajo de cuidados. El último Día de la Madre lo llamamos el Día de las Cuidadoras. No nos fue tan bien. El Día de la Madre está súper comercializado, ¿no es cierto? Entonces es difícil empezar a poner un tema en agenda importante que desmercantilice la cuestión de cuidado. Lo hacemos y queremos continuar haciéndolo de manera de transformar esas prácticas culturales que son tan importantes para revalorizar el tema de cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Mayela. Muchas gracias, María. Bueno, vean, ahora venimos aquí un grupo de personas que estuvimos en el municipio de Sopapán en la firma de una intención para lo que es el decálogo para la corresponsabilidad social de los cuidados en el sector privado. Este es un paso sumamente importante, el que se ha dado acá en Sopapán, en complemento a todas las leyes y todas las regulaciones que ustedes tienen. Este decálogo
está promovido por la Ley Interamericana Modelo de Cuidados y de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA. Y eso lo menciono porque para la empresa privada es una guía sumamente importante en la que se cubren una serie de elementos que si se cumplen y se organizan y articulan dentro de la empresa, es una manera muy sencilla de cómo contar con un programa de igualdad de oportunidades dentro de las empresas. Yo les voy a comentar acá qué hemos hecho nosotros desde el Grupo Mutual, porque los cuidados efectivamente es un tema público, es un tema de política pública, pero cada quien desde su lugar tiene que implementar acciones. En el caso del Grupo Mutual, nosotros desarrollamos en lo que respecta al derecho a cuidar, el tema de la flexibilidad horaria antes de pandemia. Eso es un aspecto sumamente importante. Muchas de las madres llegaban a trabajar a las 7 de la mañana porque venían de dejar su hijo o su hija 15 minutos antes de las 7 en la escuela. Entonces, a esas mujeres les dimos la posibilidad de que escogieran si querían salir una hora antes en los puestos en los cuales se puede ejercer esa actividad, y de esta manera se podían retirar una hora antes del trabajo. Imagínense ustedes lo que es esto para la mujer. Esto forma parte dentro de la guía que anteriormente les comentaba, viene una parte de qué acciones puede establecer la empresa privada que está totalmente a favor de lo que es la productividad desde un ámbito sostenible con resultados financieros, sociales y ambientales. Forma parte de la cultura empresarial y el cuidado por el bienestar y el crecimiento sostenible. El teletrabajo y el trabajo híbrido también, el centro de trabajo alterno, trasladar al personal a oficinas más cercanas a su lugar de residencia, eso es algo sumamente importante porque perdemos mucho tiempo. Ahora lo que Elien y Alexandra comentaban, liberamos tiempo de las mujeres para que dediquen a otras actividades, como vamos a ver ahora, el derecho a cuidarse, teniendo tiempo para, sobre todo el tema de salud, que las mujeres lo descuidamos y es el último que queda en la lista de actividades. Traslados a trabajar en lugares cercanos a la residencia. Muchas veces, y me imagino que nos pasa a todos, hay una persona que trabaja en una comunidad, qué sé yo, en Tlaquepaque, pero que vive aquí en Sopapán. Entonces, si hay una sucursal, ¿por qué no trasladarla a la sucursal de Sopapán? Y es algo sencillo que se puede hacer. Y Sopapán, vamos a ver, Zapopan. Si ustedes saben que cuando me enteré de este lugar, yo lo tildé al final y después como llegué aquí me corrigieron. Muchas gracias. Entonces, esa es otra actividad. El permiso parental, sumamente importante. Los hombres no quieren perderse, estar involucrados en el crecimiento de sus hijos. Ahora recién venía con uno de los compañeros de la municipalidad de Zapopan, y entonces él contaba la historia que cuando sus hijos nacieron, él quería un poquito más de tiempo para poderse dedicar a sus hijos, que no pudo en aquel momento, pero que hoy día sí, que hubo cambios legales y que hoy día los chicos pueden dedicarse más cuando sus esposas tienen niños. El derecho a ser cuidado, equilibrio, trabajo, vida personal, vida familia, clases de zumba, ejercicios, bailes folclóricos, equipos de maratón, carreras en bicicleta, derecho para el desarrollo de relaciones sociales por medio de celebración de cumpleaños, fiestas de despedida, de que alguien se va a casar, un baby shower, que el Mutual Day, por ejemplo, cómo compartir ese tiempo para el desarrollo de relaciones laborales y, sociales y no solo laborales. Tiempo para la salud, semana de la salud, toda la parte odontológica, lo que es la salud reproductiva. Las mujeres dejamos de último Papa Nicolau, mamografías, porque en la lista nos dedicamos a cuidar a los demás y no nos cuidamos a nosotros mismas. Veo un montón de caras diciendo sí y un montón de tareas que tenemos pendientes. Tenemos que sacar tiempo para nosotros, cuidarnos nosotros, y el derecho a no cuidar sin que signifique descuidar, sino cómo liberamos tiempo por medio de esas actividades locales y estatales
y empresariales para tener más tiempo para nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, Mayela. Voy con la tercera y última pregunta para nuestras ponentes. ¿Qué tipo de alianzas multinivel o público-privadas son necesarias para sostener políticas públicas de cuidados eficaces, sostenibles e integrales a nivel local? Adelante, diputada. Muchas gracias. Bueno, como es la pregunta de cierre, no quiero dejar de mencionar ahora que comentaba Carla de que tal vez en su municipio no se ha aprobado, pero yo sí quiero decirles por qué. Es porque Jalisco lo logró. Yo sí creo que es muy importante, a propósito de lo que decía en el evento de inauguración la primera alcaldesa de Guadalajara, y es que con la llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisiones se pusieron como prioridad distintos temas de agenda pública. Yo les quiero decir que en la pasada legislatura en la que fui parte, llegamos 69% de mujeres a legislar. Entonces es una mayoría absoluta entre solo las mujeres juntas. Logramos sacar temas como la ley para reducir la brecha de género, la ley para reconocer el derecho a estar cuidado, que por aquí andaba Lolis y junto con ella también se presentó y se aprobó esta reforma, el sistema de cuidados, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto. Es decir, en la pasada legislatura logramos sacar muchos temas que durante décadas en Jalisco habían sido intocables, pero también hubo muchos temas en los que con los coordinadores de las bancadas logramos construir estas alianzas estratégicas para poder sacar a flote estos acuerdos, no por unanimidad. ¿Cómo lo logramos? Yo creo que en este tema de cuidados, otra cosa que les quiero decir, y como bien decía Lilian, a ver, no es necesaria una gran reforma, es fundamental en un futuro si tienes las posibilidades políticas, que entiendo que no todos tenemos las mismas condiciones, pero lo más importante es que ningún esfuerzo es pequeño. Cualquier paso nos va acercando a esa reducción de las desigualdades y de las brechas históricas, así que no hay que desanimarnos, hay que echarle ganas a todos los proyectos, desde el arte hasta la cultura, la salud, promover estancias infantiles. Cualquier acción, si está articulada y fundamentada en la desfeminización de las tareas de cuidados, te generan un avance. Lo que hicimos fue datos, generamos diagnósticos, por aquí también veo a las del CCJ, y creamos un diagnóstico de dónde estábamos parados en Jalisco específicamente. Quiénes están cuidando, cuántas horas están cuidando, qué tipo de cuidados están brindando y qué tipo de necesidades requieren. Con datos específicos fuimos con los coordinadores y con los tomadores de decisiones a poner estos temas en la agenda, con los presidentes municipales, porque la importancia de darle también este giro y esta mirada a todas sus acciones, que muchas de ellas ya eran cuidados. Luego con la Secretaría de Hacienda revisamos el presupuesto y cada uno de los programas y nos dimos cuenta que Jalisco estaba destinando del total de su presupuesto 14,000 millones de pesos para tareas de cuidados, algunas directas, algunas indirectas, con acciones concretas como atención a la salud mental de las personas cuidadoras o de las mamás con hijas e hijos con discapacidad. Por primera vez este año logré etiquetar 70 millones para un programa de remuneración a cuidadoras. Mi pasaje tiene la perspectiva de también priorizar a las mujeres, guarderías de estancias infantiles, Fuerza Mujeres, proyectos que empoderan la autonomía económica y la independencia económica de las mujeres. Es decir, había una serie de programas que ya tenían esta perspectiva, pero hacía falta que todos en el servicio público nos diéramos cuenta que todas esas acciones representaban cuidados. Eso significa la palabra cuidar, y cuidar a otros, y cuidar a quienes están cuidando. Y creo que hemos avanzado con pasos firmes. Me atrevo a decir que ha sido un proceso lento, pero la clave está en las alianzas estratégicas con tomadores de decisiones. Alianzas entre los municipios. Yo creo que tiene que ser una alineación vertical entre municipio, estado y federación, porque los sistemas de cuidados efectivos requieren que pues todos nos articulemos, porque si bien en lo local logramos el enfoque, el cambio profundo, pues necesitamos el respaldo estatal y también nacional para el acompañamiento, el técnico, para esta visión de sostenibilidad y integralidad, para que pueda permanecer en el tiempo. Y bueno, yo estoy segura que las innovaciones locales construyen transformaciones y cambios federales y nacionales que al final de cuentas nos llevan a tener un nuevo pacto social
Todas y todos tenemos que avanzar hacia la corresponsabilidad, la empresa es fundamental, y ya lo dijo aquí Mayela, políticas públicas, incentivos fiscales, licencias de paternidad extendidas por ley, el tema de los deudores, que hace unos días presentamos algunas iniciativas para blindar a las niñas y niños. Es decir, necesitamos pensar los cuidados como lo que son el cuarto pilar del desarrollo y avanzar hacia un nuevo pacto social que nos lleve a reducir las brechas históricas de la desigualdad de las mujeres. Muchísimas gracias. Y de necesidades de las trabajadoras y de los trabajadores. También promovemos otro tema que son las mesas interinstitucionales. Ahí articulamos un trabajo multinivel con lo que llamamos nosotros los gobiernos parroquiales, es decir, el nivel mínimo de gobierno en el Ecuador, los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales. Ahí podemos hacer precisamente el intercambio de experiencias, estas alianzas que permitan, por ejemplo, mejorar y hacer más eficaces los servicios, que sean estos más accesibles, más pertinentes a las condiciones de cada una de las mujeres en nuestra provincia, y que entonces no tengamos que imponer modelos únicos, sino que sean realmente trabajados desde el territorio hacia arriba. Quisiera también mencionar una experiencia importante, es el programa PRODEPI. Este programa tiene financiamiento de la Comunidad Andina, la CAF, que contempla el desarrollo de infraestructura productiva, pensada desde las necesidades de las mujeres rurales, que contempla además la construcción de vialidad también en diálogo con las mujeres rurales. Este programa no solo mejora el acceso y la movilidad, sino que también ha permitido la instalación, por ejemplo, de infraestructura de estos centros de atención integral, Guarmi Pichincha, de los centros Pichincha Bicentenario, que son espacios, como les contaba antes, fundamentales para garantizar cuidados dignos, servicios públicos accesibles y el reconocimiento del derecho a cuidar y de ser cuidadas. También quisiera yo destacar que es importante estas alianzas con las organizaciones de sociedad civil. Un tema que no se ha hablado todavía es, por ejemplo, ¿qué pasa con las familias de la comunidad LGBTI? ¿Los cuidados son iguales? ¿Tienen que ser diferentes? ¿Cómo los diseñamos? Y en ese diálogo estamos permanentemente. Es necesario reconocer estas otras formas de familia en países altamente impactados por la migración como el nuestro, como el mexicano, como en Centroamérica. Es importante reconocer también cómo son esos cuidados, cómo se distribuyen y cómo podemos proveer de cuidados adecuados a esas necesidades de estas familias diversas. En definitiva, necesitamos alianzas, diálogos importantes que entiendan que el cuidado es un derecho y que no es una carga solamente femenina. Solo así, además, veo yo y quisiera destacar que las gobernanzas feministas, esas gobernanzas son las que permiten realmente el avance en la agenda de derechos y también en la agenda de cuidados. Necesitamos entonces sociedades más justas, equitativas y humanas, y estamos atravesando una brecha, diría yo, importante a nivel regional, a nivel mundial. Solo estos espacios, estos intercambios, este diálogo que podemos fomentar es el que permitirá que ojalá veamos luces en el futuro que sea más cercano, ojalá que distante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en el tema de cuidados, el aspecto de las alianzas son fundamentales definitivamente. Y en el caso de la empresa privada todavía cobran una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque de la empresa privada, de manera solos, en solitario, no podemos avanzar todo lo que requerimos. Entonces ahí es muy importante establecer relaciones desde lo local con el municipio, incidir en lo que es la promulgación de leyes, en donde las diferentes organizaciones del sector nos preparamos, hablamos con diputados, hacemos fuerza en aspectos que consideramos que es muy importante que salgan adelante, y por supuesto establecer relaciones y alianzas con organizaciones internacionales como por ejemplo ONU Mujeres, aquí representado por María Noel. Para nosotros fue fundamental, para el Grupo Mutual, participar en el desarrollo de toda la gestión que hizo ONU Mujeres en Costa Rica. La firma de los principios, que incluso uno de los 7 principios es establecer alianzas como un aspecto básico fundamental para que el tema de los cuidados y el tema de igualdad de oportunidades en general salga adelante.
Lo mismo que en lo que es la implementación de la guía para implementar los cuidados en el sector privado, en el decálogo, el número 9 establece las alianzas como un elemento fundamental para poder llevar a cabo lo que es la implementación de los cuidados en las empresas. Y ahí el poder económico que puede tener una empresa para efectos de establecer relaciones, por ejemplo, con centros de cuidado, en donde se dice, mira, aquí tenemos una población, qué sé yo, de 200, 300 niños, ¿cuál es el precio que usted puede dejar para que nuestras personas trabajadoras lleven sus hijos a estos centros educativos? Es diferente a que vaya el trabajador o la trabajadora en solitario a solicitar un precio, una cotización para un lugar de cuidado, en el caso de que sea privado o en las diferentes categorías y condiciones que tenemos en nuestros países. Lo mismo que lugares de centro de cuidado de adultos mayores. En fin, el unirnos nos hace más fuertes, poder buscar mejores precios cuando el cuidado es pagado y buscar opciones también en las cuales participe el Estado, el gobierno local, la empresa y la familia. Imagínense ustedes que en Costa Rica hemos visto que en el sector privado el cuidado mínimo anda alrededor de $220, más o menos. Si esos $220 son puestos por todas estas 4 entes, definitivamente va a ser más fácil para la persona trabajadora poder tener sus hijos, sus hijas en un lugar de cuidado, poder estar trabajando con tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenemos absoluta seguridad que si la persona no tiene resuelto el tema de cuidado, no va a poder ser una buena persona trabajadora, no va a estar bien en su lugar de trabajo. Entonces, en lo que es el decálogo, la ley modelo de cuidados establece claramente esa unión y esa fortaleza de cómo pueden haber contribuciones estatales, personales y empresariales para lograr pagar el costo. Y aquí hay toda una discusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Costa Rica las empresas deben de pagar el 56% de impuestos. Es muy alta la carga impositiva. Entonces, si le vamos a poner el 100% del cuidado, prácticamente es algo que nace sin ningún futuro. Es un tema que nosotros desde la empresa privada hemos establecido, y cuando firmamos el decálogo hace un año, conversamos qué opciones y qué alternativas pueden haber. Y definitivamente es la participación de al menos esas 4 instancias las que pueden desarrollar y fortalecer el cuidado para que las personas trabajadoras puedan estar en su lugar de trabajo con la tranquilidad de que sus hijos e hijas, adultas y adultos mayores, personas en condición de enfermedad o discapacidad puedan estar bien atendidos y así poder dar la productividad que la empresa le pide. De lo contrario, desde la empresa privada sabemos que eso no puede ser posible. De ahí la importancia de que se implementen este tipo de acciones en las empresas para poder tener un sistema más fortalecido y más realista, porque el cuidado tiene un costo que debe de pagarse, pero tiene que ser producto de todas estas instancias a nivel nacional y a nivel privado. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluimos con la tercera y última ronda de preguntas y en este momento, de participaciones de nuestras ponentes, y en este momento vamos a ceder la participación a quienes nos acompañan en el auditorio para que puedan realizar preguntas a nuestras ponentes sobre el tema. En favor de levantar su mano, vamos a enlistar por lo pronto 3 preguntas y vemos cuánto nos alcanza. Por acá está una mano, 2, 3. Adelante. ¿Quién me ayuda con el micrófono? Muchas gracias. Mi nombre es Gaby Velasco, soy subsecretaria de Igualdad de Género de aquí de la Secretaría de Igualdad del Gobierno del Estado, y mi pregunta es: hace unos días tuvimos un encuentro con regidoras de todos los municipios de Jalisco, justo para que ellas puedan implementar su sistema de cuidados en su municipio. Y algo que salió mucho de ese evento fue que ellas nos decían: ¿cómo le hacemos para que exista voluntad política de nuestro presidente, de nuestra presidenta, y que realmente le quieran invertir
a los cuidados, a tener este sistema de cuidados y que no le den preferencia, por ejemplo, a un tema de obra pública, de una carretera, y que lo inviertan más en temas de cuidados. ¿Qué recomendación nos darían ustedes que podemos nosotros bajar con los presidentes y las presidentas municipales de aquí de Jalisco? Muchas gracias y felicidades a todas. Oye, pues es que la voluntad política no se compra en una tienda, ¿verdad? Yo creo que tienen que primero elegir cuáles son las propuestas de campaña de quienes son pues los representantes, pero decirte, Gaby, pues que la ley contempla un plazo que ya expiró para los municipios, pero entiendo que es una nueva administración. Vamos a mandarles un exhorto para que puedan implementar sus reglamentos por obligación, porque aquí en Jalisco no es que tengan voluntad política, es que es por ley que los tienen que tener, además de instalar, pero luego ya tendríamos que avanzar a que le destinen, ¿verdad?, presupuesto prioritario a las agendas de cuidados y no solo a obra pública, o si hacen obra pública, que sea para espacios de cuidados, ¿no?, en donde esa infraestructura pueda servir para ayudar y acompañar a las familias a cuidar a otros, pero me comprometo a hacer ese exhorto para los que nos falten los municipios aquí del estado, sobre todo los del interior. Bueno, yo creo que habría que hacer un trabajo, digamos, de comunicación con las mujeres del municipio y ubicar un espacio donde se pueden hacer y se pueden implementar esas acciones, y entonces que la demanda venga de las mujeres. Porque efectivamente la voluntad política no es suficiente, ya tenemos, hay un reglamento, hay una ley, pero si las regidoras no se acompañan de la población, y puede ser las mujeres y los niños y las niñas, las personas que requieren de cuidados, casi que como nos decía, en la rebeldía, hay que usar esa capacidad de verdad de acción y de pararse ahí en el centro. Una típica acción en México, ¿verdad?, de hacer nuestros paros, de salir a las calles y decir, este centro es nuestro y queremos que este centro sea para cuidados. Y se voltearán a verles, Sí, yo quiero complementar también, de repente una estrategia interesante sería cómo la autoridad local puede empatizar con las situaciones reales que existen en su zona. Entonces, creo mucho en la sensibilización, porque si nosotros podemos hacer visible situaciones de mujeres reales que están pasando por situaciones que no son afortunadas, y la autoridad la puede ver como tal, puede de repente sensibilizarse, empatizar con algún caso, probablemente muchos de ellos hasta lo personalizan. Entonces recuerdan algún hecho en su infancia, recuerdan algún hecho de repente dentro de sus campañas, entonces eso podría motivarlos a ser coherentes con lo que pretenden hacer hacia la población. Y yo agregaría que como las necesidades son ilimitadas, y por supuesto el tema de cuidados no queda por fuera, pero los recursos sí son limitados, y con el tema de asistencia hay mucha discusión. Hacer un plan piloto del cual se puedan levantar hallazgos precisamente con familias en la condición que dice Carla, qué sé yo, tantas familias para lo que es el cuidado de menores, tantos para adultos mayores, tanto para discapacitados, etcétera, por medio de un sistema de selección transparente y público, levantar los hallazgos correspondientes y evaluar la movilización social que tiene esa familia. Ejemplo, nosotros en Costa Rica tenemos una ley que da la posibilidad de lo que es la red de cuidado. Si tomamos mujeres que han llevado a sus hijos a la red de cuidado y pueden trabajar fuera del hogar, incorporarse a la fuerza laboral, se presenta un grupo, ya un caso de éxito, una pequeña victoria de que dedicamos X dinero y que X dinero se tradujo en X resultados. Porque hay una realidad, lo que no se mide no existe. Y en el tema de asistencia y de aporte social por parte del Estado y gobiernos locales, hay muchas fuerzas, hay muchas fricciones. Yo ahí recomendaría un plan piloto que levante hallazgos, que muestre resultados y que sea inspirador para replicarlo. Eso lleva un compromiso de las personas que participan en el plan, de todos los colaboradores que están a cargo del mismo, y un caso de éxito sirve para inspirar otros casos de éxito. Finalmente, yo solo quisiera añadir, me parece que se ha dicho mucho sobre alianzas multinivel, sobre incidencia política, participación ciudadana,
Creo que un tema fundamental también es mostrar la evidencia en otros municipios que pueda permitir precisamente revisar a la persona que va a tomar decisiones. No es tan difícil, no es empezar desde cero. Seguramente en los gobiernos locales ya existen experiencias, aunque sean mínimas, sobre las cuales puedes empezar a montar las. Muchas gracias. Adelante con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, muy buenos días con todas y todos. Soy Luz Arroguaga, campesina ecuatoriana, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, Red LAC. Nosotras tenemos un decenio alcanzado, el decenio por los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes de los entornos rurales de las Américas, que corre 2024-2034. Pero cuando yo entré y veo esta maravilla, gobernanza local para co-crear sistemas de cuidados, realmente me he quedado aquí, porque les he escuchado a cada una de ustedes. Pero me lleva a pensar, a consultarles a ustedes dos o tres cosas. Lo uno, ¿qué están pensando o qué sugerencias, cuál sería el cómo hacer para que se reconozca en el sistema de cuidados locales que es acá, en la comunidad más remota, no donde llegue el auto, no, a donde hay que llegar en camioneta, donde la gente ni siquiera sabe que existe, como digo varias veces, la palabra derechos. A veces no tienen ni una cédula de ciudadanía, no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo hacer realmente para que esto del sistema de cuidados aterrice en política pública que les permita tener bienes y servicios de calidad? Eso también debe ser cuidar la salud, cuidar la educación, cuidar el bienestar, no el ocio, porque mis abuelas decían el ocio es pecado, ahora se lo ven desde el otro lado, pero allá sí se considera que el que está sin hacer nada, por decir algo, está vagando. Entonces, ¿cómo hacer para que este sistema sea tan generoso que permita que beneficie a la gente, aquí se ha dicho de otra manera, a la gente menos favorecida? Porque a mí me ha dolido cuando he escuchado que dicen los más necesitados. Es horrible, eso golpea, lastima. La gente menos favorecida, a donde la política pública no ha llegado. Y no quiero fastidiarles, pero a mí me ha costado que he llegado a una comunidad en la planeta. Cuando fui consejera del Consejo Electoral en Ecuador, y abro la llave porque tenía sed, yo siempre tomo mucha agua, y el agua que caía era lodo. Y les digo, ¿y este es el agua? Sí, este es, pero en el centro de salud hay una mejor agua. Voy al centro de salud y es la misma cosa, el servicio higiénico está lleno de lodo. Es decir, les pongo eso como un ejemplo real y práctico. Entonces, ¿cómo hacer, por Dios, para que los estados y los gobiernos locales, en el Ecuador hay prefecturas, municipios, juntas parroquiales? Yo mismo soy fundadora de una de las juntas desde el 2000. Pero ¿cómo hacer para que la gente que llega al poder no se olvide de la ciudadanía que le elige, sino que le dé soluciones, que sea sensible, que sea consciente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Una. Y la otra es, ¿cómo hacer realmente para que se conozca en Santiago de Chile, era María, cuando me invitaste por primera vez, muchas gracias, a la Conferencia Regional de las Mujeres, y les escuché hablando del cuidado como trabajo digno. Chévere, qué maravilla. Y ojalá las mujeres rurales que pasan a ser empleadas domésticas por lo menos tengan el respeto y la dignidad cuando cumplen ese rol en las ciudades, ¿no? Y lo tercero, que debería ser lo primero, es cómo en este sistema de cuidados de algún modo se recompense el trabajo silencioso de mis heroínas invisibles que están cuidando del nicho de agua, están cuidando del río, del estero, que yo conozco varias que han sido enjuiciadas por oponerse a las mineras, amenazadas de muerte por oponerse a las mineras, amenazadas de muerte porque no quieren que en los bordes de los ríos nos vayan a echar árboles que tienen fines monetarios, pero que atentan a la vida y contaminan y quitan el agua. ¿Y cómo hacer para que se reconozca que esas, mis abuelas, mis bisabuelas, mi madre, puedan ser reconocidas como ciudadanas y que tengan por lo menos una recompensa? Digo yo, como seguro social campesino en el Ecuador, Alexandra sabe que en el Ecuador es de los pocos países que tiene un seguro social campesino, pero no todo el campesinado está refugiado ahí, pero es algo. Y en los otros países yo no sé, porque en la ruralidad trabajamos desde antes que amanezca hasta mucho después que anochezca, sin salario, sin horario, sin nada, sin sueldo, sin viático, y muchas veces nadie reconoce eso. Entonces, ¿cómo hacer para
para reconocer en ese sistema, en ese modelo que puedan hacer desde los órganos internacionales, para que realmente se vea, se conozca, se reconozca, se valore y se cuide a esas cuidadoras que no están cuidando solamente a sus hijas, sino a cada uno de ustedes. Perdón, porque el agua no nace del patio del municipio, el agua nace de las montañas. Y la alimentación sana viene de las manos de mujeres que trabajan luchando contra, no los transgénicos, no los productos híbridos, para garantizar una alimentación saludable, sana, ¿no? Y finalmente, ¿cómo hacer para que todo esto nos lleve a generar lo que hemos hablado en pandemia nosotras desde la Red LAG? ¿Cómo generar una nueva cultura de reciprocidad urbano-rural? ¿Cómo? Para que lo urbano, donde está el sector público, donde están las ONGs, donde está la cooperación internacional, donde están los y las empresarias, entiendan que tienen que de algún modo ser recíprocos con la gente humilde que está allá. En el Ecuador es uno de los casos el seguro campesino, porque le ponen del seguro general que pone cada quien, le ponen creo que unos $5, para que con eso por lo menos se garantice algo. Pero ¿qué más hacer? O sea, porque yo digo, después que corra el 2034 del decenio, y si yo sigo viendo que no hay agua de calidad, no hay educación de calidad, mis mujeres siguen sin saber leer y escribir, sigo viendo que hay niñas embarazadas a los 9, 10 años, a los 11, a los 12 años, y que las mujeres en la Amazonía a los 20, 25 ya no tienen ni dentadura. Perdón, porque ahí no entra la salud, no hay quien ni siquiera les oriente. Entonces, ¿cómo hacer? Y por eso, y para esas es que a veces cuando nos permiten estar acá, en estos espacios, procuramos lo que han dicho, llevar el mensaje y ojalá tocar su corazón, ¿no? Su sensibilidad, para que desde cada espacio donde esté cada quien, desde la academia, hagamos estudios para ver cómo está el tema de cuidados, pero yendo a la montaña. Y nosotras ahí en Alianzas Estratégicas, la Red LAG se pone a las órdenes, porque tenemos lideresas rurales y técnicas de apoyo, al menos en 17, 18 países. Entonces, ¿cómo hacer? Con todo el cariño y respeto les digo a cada uno de ustedes, para que no se olviden de la gente más humilde, donde falta prácticamente todo. Gracias. Luz, muchísimas gracias, porque su exhortación es definitivamente un llamado a pensar que dentro de toda esta necesidad de cuidados hay personas más beneficiadas y personas menos beneficiadas. Su exhortación tiene muchísimo peso y realmente nos pone a pensar. En mi caso, desde la empresa privada, bueno, aquí lo que pasa es que no es a corto plazo. Es un tema de mediano y largo plazo y debe de empezar hoy para ver resultados en años. Es lo que yo le podría decir desde la empresa privada. Es muy preocupante, definitivamente, ¿verdad? Y la experiencia que usted tiene directa es una gran oportunidad, la evidencia que usted nos transmite, y definitivamente nos hace un llamado a pensar en todas las personas para que nadie se quede atrás. Muchas gracias, Luz. Creo que es importantísimo lo que dices y además tu testimonio de vida da cuenta. Yo quisiera decir dos cosas importantes. Creo que las agendas feministas tienen una propuesta importante respecto de reconocer el trabajo colectivo, de fortalecer ese ámbito colectivo para poder buscar la igualdad. Transformar estructuras desiguales en América Latina, el continente más desigual del mundo, es un trabajo arduo. Y una mujer meterse a la política también es un deporte. Yo siempre le digo a la prefecta con quien trabajo, es un deporte de alto riesgo, por decirlo menos, ¿no es cierto? Donde entra en juego tu vida privada, entra en juego la violencia. Sin embargo, el único mecanismo para transformar esa desigualdad es llegar al poder con agendas que quieran realmente transformar.
Y eso implica lo que ya Mayela lo dijo, ¿no? Es un tema de educación, pero también es un tema de formación política. Requerimos formar más jóvenes. Qué bueno que hay jóvenes aquí y que nos están escuchando. Necesitamos que ellos se formen, que puedan entender que la desigualdad y que el tema de cuidados tal como está en América Latina, yo vuelvo a insistir, es funcional a lo que estamos viviendo, al extractivismo, al capitalismo, ese capitalismo que nos individualiza, que pone el triunfo particular y el egoísmo como el éxito frente a lo colectivo, a lo que nuestros pueblos, a lo que nuestros ancestros decían respecto de lo que es el triunfo. Y solo cuando logremos transformar eso, yo creo que vamos a tener realmente una capacidad de dar solución a estos problemas que tú has comentado. Cuando una mujer entra a la política, cuando entra con una agenda feminista, realmente cambia la política. Y podemos tener efectivamente servicios dignos. Y podemos garantizar, yo en Pichincha puedo decirlo, y lo digo con orgullo además, lo digo sin falsa modestia, damos servicios dignos, ejemplares, con capacidad de decirle a las personas bienvenida, venga, usted es merecedora de este servicio, tenemos agua potable adecuada, tenemos servicio de salud digno y adecuado para las mujeres. Y eso solo se puede transformar cuando alguien entra a una campaña con un plan de trabajo que realmente es político y que dice, aquí vamos a hacer cambios estructurales. Y creo que tenemos que apostarle a eso, lastimosamente va por ahí, y implica tiempos, implica formación, implica cambio de cuadros políticos también, tenemos que modificar muchas cosas ahí. Yo lo que apuesto también es a seguir juntas trabajando desde la red y ojalá también podamos acompañarte desde este gobierno local, haciendo que ese diseño realmente se cumpla con esa agenda y con esas metas que se han colocado ahí. Sí, cortito, solo para complementar a la formación y la importancia de poder renovar cuadros, más que renovar de repente es traspasar información generacional de repente, ¿no? Y fortalecer eso. Es algo que va a empoderarnos sobre todo eso, es no olvidar la historia. Es no olvidar cómo estamos llegando, cómo de repente las comunidades indígenas nos aportan. Esto natural que Luz nos comparte, que nuestra historia y lo que podemos lograr el día de hoy viene desde la naturaleza en sí misma, es algo que no podemos obviar, que no podemos olvidar. Es por eso que resulta importante tener en cuenta la historia. Las personas que olvidamos la historia, realmente estamos obligadas, como dice el dicho, estamos obligadas a mantener y repetir un patrón de repente de desigualdad en nuestro camino. Entonces, por ahí lo que Luz nos comparte nos invita también a reflexionar cuáles son nuestras raíces, nuestras tradiciones y de qué manera vamos trasladando esto de generación en generación para fortalecer de repente aquellas personas que no tienen las mismas oportunidades que del día de hoy nosotros tenemos. Incluso la oportunidad de poder compartir en un panel como este o de alzar nuestra voz. Siempre es bueno recuperarlas y visibilizarlas. Gracias por el testimonio y las preguntas, porque hace reflexionar de fondo y porque además Paola ya nos dijo en la mañana cómo en lo rural es mucho más difícil, entre otras cosas, por la dispersión de la población, ¿no? Sin embargo, creo que los estados, a nivel estatal, nacional, estatal o municipal, tienen que tener no solamente una perspectiva feminista, pero sí una perspectiva de equidad, de cómo yo logro la igualdad a través de un esquema de equidad. Y eso significa que voy a invertir más en donde hay población con menos oportunidades. ¿Sí? Como estoy yo. Entonces, pero a lo mejor no tengo los recursos para invertir en buenas clínicas de salud, en buenos servicios, pero puedo tener una posibilidad de alianza público-social y crear, yo insisto, el esquema de cooperativas puede funcionar y puede dar un trabajo digno a las cuidadoras y puede formar a las personas
porque no es que se tengan que ir a 6 horas de distancia o 3 horas de distancia para un doctor o para un centro de cuidados. Tienen que estar cerca de donde la gente requiere, y a pesar de la dispersión se tiene que buscar ese tipo de coinversiones y también buscarlas del Banco Interamericano de Desarrollo, del banco que ayer estaba aquí, el CAF. O sea, la banca de desarrollo tiene que invertir en lo rural. Yo creo que es prioritario en cuidados invertir en lo rural, porque la mayoría de la población, si bien vive en las urbes, dependemos absolutamente de lo que ustedes producen, nos cuidan y nos proporcionan. Entonces tendría que ser un llamado a la prioridad en lo rural si queremos tener una sostenibilidad de sociedad, ¿no? Pues pedir que no nos soltemos de la mano. Sin lugar a dudas has puesto un tema prioritario en la agenda y que tenemos que poner un principal enfoque. De verdad no tenemos cómo pagarle a ustedes y a todas las luchadoras, heroínas, como les dijiste, invisibles, en Jalisco, en Zapopan, en cualquier parte del mundo. No tenemos cómo pagarle y pagarles que estén cuidando a la Pachamama, no solo para nuestro presente, sino para nuestras generaciones que vienen. Entonces, tenemos que poner un principal enfoque, y ahorita yo te diría que estamos llevando servicios de salud a la zona norte de Jalisco, que estamos llevando registro civil, que estamos haciendo y llevando. Estamos en deuda. No importa qué hagamos, no es suficiente, estamos en deuda, y claro que tenemos que ir allá con ellos y platicar y preguntarles qué tipo de servicios de cuidados requieren, escucharles un poco más y también pues acompañarles, porque el cambio tiene que venir muy de fondo y muy desde abajo, porque también hay que decir, aquí los pueblos originarios tienen culturas arraigadas muy machistas, de roles y de estereotipos que luego los llaman como su autodeterminación y sus usos y costumbres y muchas cosas que inminentemente en algunas ocasiones son violaciones incluso de derechos humanos y de incluso de delitos. Entonces tenemos mucho que trabajar, estamos en deuda y ojalá que podamos hacer trabajo colaborativo y en equipo para transformar esa realidad y llevarles oportunidades a quienes han sido más desfavorecidos, así como lo dices. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Nos vamos con la última pregunta, por favor, para cerrar la ronda de preguntas. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, felicitaciones por las exposiciones, creo que ha sido muy importante e interesante. Y mi pregunta era cómo incorporar en las políticas públicas los sistemas de cuidados. Hice una pregunta y recordaba que hace muchísimos años nos hacíamos la misma pregunta para incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. Desde entonces ha pasado mucha agua por el cuello. Hay un aspecto importante y fundamental que han dicho también ustedes, que es importante evidenciar el problema del cuidado. Hacer esos diagnósticos participativos es fundamental, pero sobre todo hacer el análisis, las implicancias y las consecuencias que significa de manera diferenciada para hombres y mujeres el cuidado. Generar información es fundamental, porque es la única forma para poder incidir en políticas públicas. Yo vengo del Perú, de Ayacucho, y es importante lo que ha explicado la compañera de Villa El Salvador, un distrito fundamental, importante también en Perú, pero también es considerar el contexto y la coyuntura de cada país, como en este caso. Nosotros vivimos un contexto difícil, hay un problema político, social, económico en el Perú. Tenemos una presidenta mujer que, lejos de fortalecer las políticas de igualdad en contubernio con el Congreso, estamos viendo retrocesos respecto al tema. Y esa pregunta lo hacía porque yo veo también en un colectivo de mujeres y estamos impulsando, por ejemplo, una propuesta importante en una universidad pública, donde con apoyo de una rectora académica, que hicimos un diagnóstico sobre estudiantes con hijos y que tenían grandes problemas para el cuidado. Y se está impulsando espacios de cuidado dentro de la universidad.
esa información que se recogió realmente vimos también un porcentaje alto de estudiantes, hombres y mujeres que tenían hijos y que les impedían estudiar adecuadamente. Pero para convencer al rector, para que emita políticas públicas, para la implementación de un sistema de cuidado dentro de la universidad, fue difícil. Solo con las evidencias se pudo convencer a este rector para que se implemente ese espacio. Estamos en ese proceso, pero hay un tema de ver la sostenibilidad de la propuesta. Estamos a un cambio de rector y no sabemos qué va a pasar. O sea, de por sí las normas no te garantizan la continuidad de una propuesta como esta. ¿Cómo trabajamos el tema de la sostenibilidad de estas políticas si como en el Villa El Salvador que lo están construyendo? Si hay un cambio en el de alcaldes, probablemente la política va a cambiar también. Entonces yo creo que ese es un tema también que habría que considerar, el tema de la sostenibilidad. Gracias. Yo empiezo, creo, por país, y agradecida siempre por escuchar una voz peruana en estos tipos de espacios que nos enriquecen mucho. Y efectivamente la realidad de nuestro país es muy difícil porque teníamos mucha esperanza en una presidenta mujer, una presidenta que nos ha quitado la paridad, la alternancia, que nos está quitando el Ministerio de la Mujer actualmente. En Perú estamos viviendo eso y efectivamente se nos ha cerrado las posibilidades no solamente a las mujeres que ya ejercen liderazgo, sino también a las más pequeñitas que en algún momento siempre suele pasar y vemos una pequeñita y decimos, tú vas a ser algún día una presidenta del país, tú vas a ser una congresista del país, y se nos está cerrando las puertas y está siendo muy difícil incluso poner en agenda los cuidados. Por eso es este abrazo peruano por todo lo que estamos viviendo hasta la actualidad. Y no obstante eso, también cuando hablamos de cómo posicionar de repente o asegurar una sostenibilidad, en Villa El Salvador descubrimos que nuestras principales aliadas son las organizaciones de mujeres. Siempre tenemos presente en que nosotros como funcionarios hoy estamos y mañana no sabemos. Y podemos haber avanzado mucho en el camino, pero si no están las lideresas de organizaciones que sostengan y que conozcan de primera mano todo este camino recorrido, no se va a continuar. Y ellas son el principal eslabón para que las políticas públicas no solamente avancen, sino se puedan transformar y puedan seguir y puedan persistir, porque son ellas las que empoderamos nosotros, las que hacemos conocer las agendas, que van a ir a luchar por su comunidad. Entonces, como estrategia hemos descubierto que en Villa El Salvador, no solamente por su esencia hereditaria tradicional, que ya les mencioné, ya les conté un poquito de ello, sino también es porque a estas mujeres las hacemos tan empáticas con nuestra causa, que son ellas mismas las que vienen replicando y generando esta conciencia colectiva para que las siguientes gestiones que aparezcan en nuestro distrito puedan mantener. Si no, bueno, como siempre decimos, si no les cae su plantón, ¿no? Si les cae su plantón y estamos afuera con nuestras pancartas y nuestras banderas con la finalidad de que estas políticas públicas que están funcionando y que tenemos pendientes se mantengan, queden, se transformen y puedan seguir generando un legado. Gracias. Todas sabemos que cualquier avance en los derechos de las mujeres en América Latina no ha sido fácil. Ha sido el resultado precisamente, como ya nos dijo aquí Carla, de la lucha de las organizaciones de mujeres. Y creo que ellas son las mejores aliadas. Tú has dicho algunas cosas claves: hay que generar la normativa, hay que asegurar eso, hay que asegurar también la evidencia, hay que emplear la data para asegurar entonces que se mantenga, pero creo que lo fundamental realmente es, cuando hablábamos de alianzas, es qué es lo que constituye la alianza. No puede ser simplemente un tema utilitario, funcional, tiene que ser un tema estructural, y creo que ahí está realmente el principio de partida. Buena suerte y lo mejor para seguir avanzando. Creo que todos nuestros países están enfrentando precisamente esos avances terribles del conservadurismo, de los libertarios. Les parece más una mala palabra, cómo se han desvirtuado todas estas categorías cuando realmente deberían representar el avance de los derechos humanos. Creo que hay que seguir trabajando y luchando por eso, no hay que cansarse. Así nos enseñaron nuestras ancestras.
Creo que tenemos que continuar esa lucha. Una anécdota que me tocó escuchar justo hace año y medio que fui a Bogotá a ver en un evento latinoamericano también, y ahí vimos las manzanas del cuidado, fuimos a visitarlas y demás, pero en uno de los paneles de conferencista magistral estaba la entonces presidenta municipal de Montevideo, ¿no? Y desde el público le hicieron una pregunta: ¿cómo logramos la sostenibilidad de los procesos? La misma pregunta que usted nos está haciendo. Y ella contestó algo que no es como muy halagüeño, pero que es lo que es la realidad. Ella venía del Partido Comunista, había estado en la cárcel, dio toda su narrativa, ¿no? Y dijo: para mi generación nos ha costado más de 30 años lograr ver ciertos cambios, ¿no?, positivos hacia la sociedad en general. No necesariamente solo para las mujeres, sino para la sociedad en general. Cuesta mucho llegar y muy poquito desmantelar. Ese es parte del problema y lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, llega una persona y empieza a desmantelar todo un proceso, ¿no? Entonces, y que además está afectando globalmente, y eso es uno de los hechos. Entonces, como buenas feministas que somos, y como diría una gran amiga mía, la senadora Malu Mitchell, somos insistencialistas. O sea, vamos a insistir, a insistir y a insistir, y damos 3 pasos adelante y 2 para atrás y otros 3. No vamos a cejar y tenemos que seguir adelante. Desde luego, yo sí creo que lo que aquí Carla ha planteado, que significa cómo la población se apropia de estos procesos. Si estamos en la universidad, que es su caso, entonces cómo el estudiantado se apropia, ¿no?, o el estudiantado, ¿no?, se apropia de esas posibilidades que hoy existen de estudiar y poder tener espacios para cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Sin eso, o sea, si la sociedad no está respaldando lo que hacemos, si no lo conoce, si no lo reconoce como propio y benéfico, es muy difícil sostener las políticas. Y aún así pueden llegar y desmantelar. O sea, no hay garantía. Pero no hay que pensar. Algunos elementos que yo trataría como lecciones aprendidas. La incidencia en los planes de gobierno de los partidos políticos. Creo que es muy importante que los distintos colectivos de mujeres incidan en ese momento cuando se están generando. ¿Para qué? Bueno, para que cuando lleguen al poder y estén gobernando, tal y como nos indica Alexandra, y pues tengan una agenda clara y concreta sobre lo cual se va a trabajar. Y ahí escoger. La estrategia de todo nos lleva a la estrategia de nada, ver cuáles son los puntos fundamentales y priorizar. Y ahí, y a la hora de priorizar, escoger en los cuales estamos de acuerdo. Muchas veces nos desgastamos trabajando en lo que estamos en desacuerdo, y es un desgaste tremendo que no nos sirve, que no nos ayuda a avanzar. Si trabajamos sobre los temas comunes en los cuales estamos de acuerdo, puede ser que se avance un poco más rápido y con mayor éxito. Y los mejores deseos para que en este momento, porque cuesta mucho y duele mucho cuando vemos que se han articulado políticas, se han establecido instituciones y de repente las perdemos, nuestra solidaridad. Muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, ya para terminar este panel, este foro con las especialistas que nos acompañaron, y gracias a todas y todos ustedes, me voy a permitir dar las conclusiones de este foro, y quisiera comenzar citando a Daniela Herrera, una escritora mexicana que escribe sobre las tareas de cuidado y habla sobre las contradicciones de los cuidados. Cuidar conserva, cuidar sostiene, cuidar reúne, cuidar nos hace personas, cuidar sostiene la vida. Pero también cuidar cansa, cuidar arrasa, cuidar asola. Las contradicciones de los cuidados no surgen del trabajo que implica cuidar, sino de las condiciones bajo las cuales se ejerce el trabajo de cuidar y de quienes lo ejercen. La sociedad asume que las mujeres en su mayoría son las responsables de cuidar, de hacer las tareas de sostener la tierra,
la vida, de hacer que el mundo camine. El trabajo de cuidados sostiene emocional, social y económicamente a nuestro país. Sin embargo, no es reconocido. La economía de nuestro país, de nuestras ciudades, está sostenida en las tareas de cuidados, en los hombros de las mujeres, en los sueños truncados de las mujeres que cuidan, en la soledad y el cansancio de las mujeres que cuidan. Hoy, lo que estamos construyendo es una posibilidad de vivir en sociedades más justas, en sociedades más igualitarias, una posibilidad de ser mejores personas y sobre todo una posibilidad de mejorar como humanidad. Construir los sistemas de cuidados, como ya lo dijeron quienes me antecedieron, las ponentes invitadas el día de hoy, normalmente, y como hemos visto en los ejemplos, sucede desde lo local hasta lo global. Es bien visto y es sabido también que las mujeres que hemos llegado a los puestos de decisión, tanto en la iniciativa privada como en la política, para poder crear un sistema integral de cuidados, hay que integrar lo que ya existe y solo hay que ajustarlo a una narrativa, hay que cruzar con tener una voluntad política y también contar con un presupuesto. Uno de los factores principales para poder comenzar a tener un sistema integral de cuidados a nivel local, y es los ejercicios que hemos hecho en Zapopan, es que sea exclusivamente dirigido a atender las necesidades de las mujeres cuidadoras, de la población que cuida, y estar en contacto y saber escucharlas para poder generar las acciones que se hagan desde nuestras instituciones para poder atender a las necesidades de ellas. Importante, varios ejes. El primero, reglamentar para tener esta sostenibilidad. Es importante también ser insistencialistas. Para mí es importante poder generar también equipos e invitar a las juventudes a sumarse y a entender por medio de capacitaciones, por medio de ser ejemplo, para que puedan tener esta perspectiva y podamos apostarle a la sostenibilidad, además de reglamentar en nuestros municipios. El segundo eje, desfeminizar. En Zapopan tenemos una unidad de masculinidades y a través de esta unidad de masculinidades trabajamos en un taller que le llamamos Taller de Hombres al Cuidado, y es simplemente para enseñar a los hombres a cuidar, para hacerles entender que a las mujeres tampoco es que nosotras nacemos con esas habilidades de cuidar, de cambiar pañales, de hacer la casa, de regar las plantas. A todo lo aprendemos porque los roles de género de nuestra sociedad así nos lo imponen. A través de esta Escuela de Hombres al Cuidado es como invitamos a los hombres familiares de las mujeres cuidadoras que integran nuestro sistema integral de cuidados, que son alrededor de 2000 mujeres, y es así como integramos a que aprendan a través de la unidad de masculinidades. Llevamos cursos también a escuelas primarias, escuelas secundarias, para poder justamente romper y tratar de avanzar en construir sociedades que no tengan estos roles de género con los que crecimos la mayoría de las personas que estamos aquí. El tercer eje es la profesionalización de los cuidados, el poder dar todas estas capacitaciones, todas estas herramientas a las mujeres cuidadoras que ya tienen una responsabilidad de tener a personas a su cargo, ya sean personas con discapacidad, niñas, niños o personas adultas mayores. Y bueno, pues profesionalización para que incluso puedan cuidar de sus cuerpos a la hora de hacer las tareas de cuidados. Cuarto eje, es importante la corresponsabilidad, trabajar fuertemente con la iniciativa privada, con las organizaciones internacionales, con la academia, porque es importante la generación de datos. Aunque es un tema que parece nuevo, ya desde las generaciones que nos antecedieron siempre han luchado por equilibrar el sistema de cuidados, y bueno, es importante generar datos para dejar antecedentes para las que siguen. Otro eje es el autocuidado. Es importante ofrecer como instituciones a las mujeres cuidadoras atención psicológica, nutricional, jurídica, atención nutricional, odontológica y demás. Tener espacio para ellas, ofrecer espacios para ellas para que tengan tiempo de recreación mientras hacemos relevos de cuidados con equipos especializados. Y uno de los ejes que se mencionaron más importantes
es apostarle a generar un cambio cultural, y eso es para mí el objetivo más grande a alcanzar. Está bien todas las estrategias que implementemos dentro de las instituciones para poder escuchar y atender a las mujeres cuidadoras, para poder darles un espacio de recreación y para poder descargar esas tareas. Y nuestro gran objetivo es lograr que todas las personas, que todas las instituciones entiendan que a todas y todos nos toca cuidar. Poder generar esos cambios estructurales implica la corresponsabilidad. Y bueno, pues como comencé con la cita de Daniel Arrea, hay que hacer juntas y juntos que cuidar no sea una carga, que cuidar no genere desigualdades, que cuidar no sea una desventaja, y para eso necesitamos acompañar las tareas de cuidado, hacer que todas las personas, que todo el mundo entienda que a todas y todos nos toca cuidar. Muchísimas gracias.